Estaba revisando los informes trimestrales cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto que lo cambiaría todo. Necesito una semana para pensar si vale la pena seguir contigo. Sin contexto, sin explicación, solo un frío ultimátum de la mujer con la que había estado casado durante 6 años, Sofía. La mayoría de los hombres entrarían en pánico. La mayoría llamaría de inmediato, suplicando claridad, prometiendo cambiar lo que fuera necesario. Pero al leer esas palabras por segunda vez, algo encajó. Ella no estaba pidiendo espacio para trabajar en lo nuestro. Me estaba dando una fecha de caducidad, como si yo fuera un producto en un estante del supermercado que no estaba segura de comprar. Dejé el teléfono y terminé el informe en el que estaba trabajando. 20 minutos después, lo levanté y respondí: tómate todo el tiempo que necesites. Yo usaré el mío de forma productiva, y lo envié. La respuesta llegó en segundos. ¿Eso es todo? ¿Sin preguntas? ¿Cuál es la pregunta? Has dejado clara tu posición. 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Esperaba que me derrumbara, que la inundara de mensajes preguntando qué había hecho mal, qué podía arreglar, cómo podía ganarme de nuevo su favor. En cambio, abrí mi portátil y empecé a hacer algunos cambios pendientes. Primera parada, nuestras tarjetas de crédito conjuntas. Llamé a Banamex y expliqué que necesitaba eliminar a un usuario adicional debido a trámites de separación. El ejecutivo fue profesional y eficiente. En 10 minutos, su acceso fue suspendido. A continuación, cambié las contraseñas de nuestras cuentas de Netflix, perfiles de Mercado Libre y el almacenamiento compartido en la nube. Si quería evaluar mi valía, podría hacerlo sin usar mis recursos. Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Qué le hiciste a la cuenta de Netflix? Priorizando mis gastos durante tu periodo de evaluación. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Dijiste que necesitabas tiempo para pensar. Te estoy dando la experiencia completa de cómo es la vida sin mí. La belleza de este enfoque no era la venganza. Era la claridad. Durante meses, quizás años, había tenido la sensación de que me veía como una conveniencia en lugar de un compañero. La forma en que desestimaba mis opiniones durante las cenas con amigos. Como hacía planes sin consultarme y luego se molestaba cuando yo tenía compromisos que chocaban. Los sutiles gestos de poner los ojos en blanco cuando sugería ir a cenar a la Roma o escaparnos un fin de semana a San Miguel de Allende. Este mensaje de texto no fue espontáneo. Fue la culminación de alguien que había estado haciendo un inventario de su relación como si fuera una fusión de empresas, sopesando los pros y los contras, calculando si los beneficios superaban los costos. Bueno, ahora podía hacer esos cálculos con datos reales. Conduje a casa esa noche por el periférico con una extraña sensación de calma. La casa en la colonia del Valle se sentía diferente cuando entré. Ella estaba en la cocina, apoyada en la barra de granito con los brazos cruzados, esperando claramente la conversación que pensaba que necesitábamos tener. Deberíamos hablar, dijo ella. ¿Sobre qué? Sobre lo que hiciste hoy. Cancelar mis tarjetas, cambiar las contraseñas. Eso es bastante extremo. Me serví un vaso de agua de Jamaica y la miré directamente. Me enviaste un mensaje diciendo que vas a pasar una semana decidiendo si vale la pena seguir conmigo. Supuse que querrías una evaluación precisa. Es difícil evaluar el valor de alguien mientras estás usando activamente sus recursos. Su cara se sonrojó. Eso no es lo que quise decir. Entonces deberías haber sido más específica. La comunicación es importante en las relaciones. O eso he oído. El sarcasmo no pasó desapercibido para ella. Se movió incómoda, probablemente dándose cuenta de que esto no iba según el guión que ella había imaginado. Mira, Mateo, solo creo que necesitamos averiguar si somos el uno para el otro. Las cosas han estado diferentes últimamente. ¿Diferentes cómo? Ya sabes a qué me refiero. En realidad, no lo sé. Pero esto es lo que sé. Hoy me enviaste un mensaje tratando nuestro matrimonio como un periodo de prueba. ¿Quieres pasar una semana pensando en mi valor? Adelante. Pero lo harás con total honestidad. Sin cuentas compartidas, sin beneficios conjuntos, sin red de seguridad.
Si estás evaluando si vale la pena seguir conmigo, necesitas experimentar lo que realmente estarías manteniendo o perdiendo. Me miró fijamente durante un largo momento, probablemente esperando que me ablandara, que le explicara que solo estaba herido y reaccionando. En cambio, terminé mi agua y subí las escaleras. ¿A dónde vas? A usar mi tiempo de forma productiva, como dije que haría. Esa noche, investigué abogados especialistas en divorcio en la Ciudad de México. No porque hubiera tomado ninguna decisión final, sino porque un hombre que conoce su valor no espera a que alguien más lo reconozca. Guardé los contactos de 3 despachos con excelente reputación y me hice una nota mental para llamarlos mañana. Mi teléfono permaneció en silencio el resto de la noche. Ni mensajes de disculpa, ni intentos de retractarse de su ultimátum, ni reconocimiento de que quizás exigirle a alguien que demuestre su valía no es la base de un matrimonio saludable. Al apagar las luces, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en meses, me sentía yo mismo de nuevo. No la versión de mí que había estado tratando de descifrar sus estados de ánimo y anticipar sus insatisfacciones, sino el hombre que sabía lo que aportaba y no necesitaba el permiso de nadie para reconocer su propio valor. Ella quería una semana para pensar, bien, pero estaba a punto de descubrir que algunas evaluaciones revelan más sobre el evaluador que sobre el evaluado. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara la alarma y fui al gimnasio. No porque estuviera estresado o tratando de demostrar algo, sino porque mantener mi rutina era parte de mantener mis estándares. Cuando conoces tu valor, no dejas que la incertidumbre de otras personas descarrile tu consistencia. Llegué a casa y la encontré sentada en la mesa de la cocina con su portátil y una taza de café, claramente esperándome. Levantó la vista expectante, probablemente anticipando algún tipo de conversación post-evento sobre lo de ayer. ¿Buen entrenamiento?, preguntó, con un tono que llevaba esa falsa naturalidad que la gente usa cuando busca reacciones más grandes. Siempre lo es. Cogí un licuado de proteínas de la nevera y empecé a preparar unos huevos a la mexicana. He estado pensando en lo que dijiste ayer. Ese es el punto, ¿no? Cerró su portátil y se giró para mirarme de frente. Creo que te estás tomando esto de la manera equivocada. Cuando dije que necesitaba tiempo para pensar, quise decir que ambos deberíamos evaluar dónde estamos. Esto no es solo sobre ti. Rompí 2 huevos en la sartén y le di la espalda. Interesante. Tu mensaje mencionaba específicamente pensar si yo valía la pena. Nada sobre una evaluación mutua. Nada sobre que ambos reflexionemos. Solo tú decidiendo mi valor. No tergiverses mis palabras. No estoy tergiversando nada. Estoy leyendo exactamente lo que escribiste. Me di la vuelta, apoyándome en la encimera. Pero ya que estás interesada en la evaluación, hablemos de eso. ¿Qué estás evaluando específicamente? La pregunta la tomó por sorpresa. Esperaba que me pusiera a la defensiva, quizás que suplicara detalles para poder abordar sus preocupaciones. En cambio, estaba tratando esto como la transacción comercial que ella había presentado. Bueno, quiero decir, nos hemos estado distanciando. Tienes que admitirlo. ¿Distanciándonos? ¿Cómo? Siempre trabajas hasta tarde. Ya no quieres salir con mis amigos. Has estado distante. Asentí pensativamente. Perspectiva interesante. La parte de trabajar hasta tarde es cierta. He estado haciendo horas extras porque me ascendieron a gerente regional hace 3 meses. ¿Recuerdas eso? La noche que llegué a casa emocionado para contártelo y te molestaste porque significaba que me perdería la noche de cata de vinos de tu club de lectura. Su rostro se tensó ligeramente. En cuanto a tus amigos, tienes razón de nuevo. Dejé de querer salir con gente que pasa noches enteras quejándose de sus maridos mientras sus maridos no están allí, para defenderse. Llámalo un defecto de personalidad. Eso no es justo. Tampoco lo es que alguien que pasó el fin de semana pasado en casa de su hermana en Cuernavaca sin mencionarlo hasta que ya estaba en el coche me diga que estoy distante. Los huevos estaban listos. Los puse en un plato, añadí una tostada y me senté a la mesa frente a ella. Me observó comer en silencio durante unos minutos, claramente recalibrando su enfoque. Mira,
Quizás no expresé el mensaje perfectamente, pero el punto es que necesitamos averiguar si esto está funcionando. Claro, pero aquí es donde tu periodo de evaluación se pone interesante. Quieres pasar una semana pensando si vale la pena seguir conmigo, lo que implica que estás considerando otras opciones. Así que, asegurémonos de que tengas todos los datos que necesitas. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla. Llamé a nuestro agente de seguros esta mañana. Todavía estás en mi póliza de gastos médicos mayores por el resto de la semana, pero quería entender las cláusulas de separación. Resulta que si nos separamos permanentemente, necesitarás tu propia cobertura. ¿La prima actual para alguien de tu edad con tu historial médico? Unos 7,000 pesos al mes. Sus ojos se abrieron de par en par. También investigué el crédito hipotecario. Si nos divorciamos, la casa se vende a menos que uno de nosotros pueda calificar para refinanciar la cantidad total por su cuenta. Basado en tus ingresos actuales de tu trabajo de marketing a tiempo parcial, eso no va a pasar. Pero no te preocupes. Hice los cálculos de cuál sería tu mitad del capital después de las comisiones del notario y los gastos de cierre. Debería ser suficiente para el depósito de un buen departamento. ¿Qué estás haciendo? Dándote información precisa para tu evaluación. No puedes evaluar adecuadamente si alguien vale la pena si no entiendes lo que realmente estás manteniendo o perdiendo. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Este no era el guión que había escrito en su mente, donde yo pasaría la semana demostrando que era digno de su afecto continuo. También transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada a mi nombre. Parecía justo, ya que no estás segura de si quieres seguir compartiendo finanzas conmigo. No puedes hacer eso sin más. En realidad, sí puedo. Como estamos casados por bienes separados, legalmente también es mi dinero. Pero no te preocupes. Si decides que vale la pena seguir conmigo, podemos discutir la combinación de recursos de nuevo. Si no, bueno, ahora sabes exactamente cómo es tu situación financiera. El color había desaparecido de su rostro. Estaba empezando a entender que su ultimátum no la había puesto en el asiento del conductor como había imaginado. Simplemente me había dado permiso para dejar de fingir que su incertidumbre sobre nuestro matrimonio no afectaba también mi toma de decisiones. Esto es una locura. No intentaba amenazarte. Entonces, ¿qué intentabas hacer? Abrió la boca, luego la cerró, porque la respuesta honesta era que estaba tratando de crear urgencia, de hacer que luchara por su atención como lo había hecho cuando éramos novios. Quería sentirse perseguida, elegida, priorizada, pero había calculado completamente mal. Intentaba tener una conversación honesta sobre nuestra relación. No, intentabas ponerme a prueba. Hay una diferencia. Las conversaciones honestas ocurren cara a cara, con ambas personas participando. Los ultimátums se entregan por mensaje de texto. Terminé mi desayuno y enjuagué mi plato. Me voy a trabajar. Tómate todo el tiempo que necesites con tu evaluación. Solo recuerda que las evaluaciones funcionan en ambos sentidos. Mientras tú decides si vale la pena seguir conmigo, yo estoy obteniendo una imagen bastante clara de cómo es estar casado con alguien que ve nuestra relación como condicional. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Espera, gritó detrás de mí. ¿Qué se supone que significa eso? Me volví para mirarla, sentada allí con su portátil, su café y su ultimátum cuidadosamente calculado que le estaba saliendo el tiro por la culata de forma espectacular. Significa que un hombre que conoce su valor no pasa su tiempo convenciendo a otras personas para que lo reconozcan. Pasa su tiempo con personas que ya lo hacen. Para el jueves por la noche, ella estaba desesperada. Me di cuenta porque había dejado los intentos sutiles de conversación y había pasado a lo que reconocí como la prueba número 2. Entré en casa y la encontré en la cocina con alguien que nunca había visto antes. Un tipo alto, probablemente de unos 30 y tantos, con un reloj caro y esa sonrisa excesivamente confiada que tienen los hombres cuando creen que están siendo listos. Hola, mi amor, dijo ella, con una voz artificialmente alegre. Este es Rodrigo, de mi clase de yoga. Lo invité a cenar ya que has estado tan centrado en el trabajo últimamente. El montaje era obvio.
Quería ver si me pondría celoso, si lucharía por su atención, si finalmente me derrumbaría y empezaría a actuar como el marido inseguro que esperaba. Rodrigo extendió su mano con una sonrisa que sugería que sabía exactamente a qué juego se estaba jugando. Mucho gusto, Mateo. Tu esposa me ha contado mucho sobre ti. Le estreché la mano con firmeza y le devolví la sonrisa. Todo bueno, espero. Aunque, dada la semana que estamos teniendo, no estoy seguro de qué historia ha estado compartiendo. Su confianza vaciló ligeramente. Esa no era la respuesta para la que había sido instruido. Mencionó que trabajas en ventas. ¡Qué bien! Yo estoy en el sector inmobiliario. Gerencia regional, en realidad. Me acaban de ascender. Pero el sector inmobiliario es interesante. Un mercado difícil ahora mismo con los tipos de interés. Debes estar trabajando el doble de duro para cerrar tratos. Sí. Bueno, ya sabes cómo es. Adaptarse o morir, ¿verdad? Absolutamente. Hablando de adaptarse, espero que no te importe que la cena sea sencilla esta noche. He estado haciendo la mayor parte de las compras del súper esta semana mientras mi esposa se toma un tiempo para evaluar nuestra relación. La habitación quedó en completo silencio. Ella me lanzó una mirada que podría haber derretido acero, pero mantuve mi expresión agradable y conversadora. Rodrigo nos miró a ambos, dándose cuenta claramente de que se había metido en algo mucho más complicado de lo que esperaba. Oh, eso es. Eso es genial. Las relaciones requieren trabajo, ¿verdad? Sí. Aunque he aprendido que algunas personas prefieren externalizar ese trabajo a otras personas en lugar de hacerlo ellas mismas. Pero oye, cada uno tiene su enfoque. Abrí la nevera y empecé a sacar ingredientes. Espero que te guste la pasta, Rodrigo. Es casi todo lo que tenemos, ya que no estoy seguro de cómo será nuestro presupuesto para la despensa después de esta semana. Me miraba con una mezcla de furia e incredulidad. Se suponía que este era mi momento para ponerme territorial, para exigir explicaciones, para demostrar que me importaba lo suficiente como para luchar por ella. En cambio, estaba tratando a su compañero de yoga como un invitado a cenar y exponiendo su manipulación en tiempo real. En realidad, dijo Rodrigo, mirando su reloj, acabo de recordar que tengo que mostrar una propiedad temprano mañana. Quizás deberíamos posponerlo. No seas tonto, dije, llenando una olla con agua. Ya estás aquí. Además, mi esposa claramente se tomó la molestia de planear esto. Odiaría que su esfuerzo se desperdiciara. Rodrigo parecía que quería que se lo tragara la tierra. Cualquiera que fuera la historia que ella le hubiera contado sobre nuestro matrimonio, aparentemente no había incluido la parte en la que su marido discutiría tranquilamente sus problemas de relación frente a extraños. Entonces, Rodrigo, continué, poniendo la olla en el fuego, ¿cuánto tiempo llevas haciendo yoga? Siempre he pensado en probarlo, pero no estaba seguro de si los principiantes son bienvenidos en clases ya establecidas. Unos 6 meses. Y sí, los principiantes son definitivamente bienvenidos. Genial saberlo. Quizás me una a vosotros la próxima semana, suponiendo que todavía estemos haciendo actividades de pareja después de que mi esposa termine su periodo de evaluación. Finalmente encontró su voz. ¿Puedo hablar contigo en la otra habitación? Claro. Rodrigo, ponte cómodo. Volvemos en un minuto. La seguí al salón, donde inmediatamente se giró para enfrentarme. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Preparando la cena para tu invitado? No era ese el plan. ¿Sabes exactamente a qué me refiero? En realidad, no lo sé. Invitaste a alguien a cenar. Estoy siendo hospitalario. ¿Hay algún problema? Me estás avergonzando al ser honesto sobre nuestra situación. Pensé que la transparencia era importante para ti. Después de todo, dijiste que necesitabas tiempo para evaluar si valía la pena seguir conmigo. No puedes simplemente decirle eso a la gente. ¿Por qué no? Es la verdad. A menos que hayas cambiado de opinión sobre la necesidad de ese periodo de evaluación. Abrió la boca y luego la cerró.
Porque decir que sí significaría admitir que todo era una táctica de manipulación. Y decir que no significaría reafirmar el ultimátum que ya le estaba saliendo mal. No se suponía que esto fuera así. ¿Cómo se suponía que fuera qué? ¿La cena con tu amigo de yoga o tu intento de ponerme celoso? Su cara se puso roja. No intentaba ponerte celoso. Entonces, ¿por qué no mencionaste que venía alguien hasta que entré y lo encontré aquí? ¿Por qué ese interés repentino en ser anfitriona cuando apenas has cocinado en el último mes? ¿Por qué has estado distante y pensé que quizás verme interactuar con otras personas te recordaría lo que te estás perdiendo? Ahí estaba. La respuesta honesta que no pretendía dar. Entonces, invitaste a otro hombre a nuestra casa para mostrarme lo que me estoy perdiendo. Durante la semana en que supuestamente estás evaluando si vale la pena seguir conmigo. ¿Lo he entendido bien? Se dio cuenta de su error inmediatamente. Eso no es. No quise decir eso. Rodrigo parece un buen tipo, pero está a punto de darse cuenta de que fue reclutado para el drama de la relación de otra persona. Eso no es justo para él. Y no es justo para mí. Me dirigí de nuevo a la cocina. Voy a terminar de hacer la cena como un buen anfitrión. Tú puedes explicarle a tu amigo por qué su noche se acaba de complicar más de lo que esperaba. Cuando volvimos a la cocina, Rodrigo ya estaba recogiendo sus cosas. ¿Sabes qué? Realmente necesito prepararme para la visita de mañana. Gracias por la invitación, de todos modos. ¿Seguro? Pregunté. La pasta está casi lista. Sí, estoy seguro. Mucho gusto en conocerte, por cierto. Después de que se fue, se volvió hacia mí con una mirada de pura frustración. ¿Contento ahora? ¿Sobre qué? ¿Tener una cena honesta? Siempre. Me humillaste. No. Traté a tu invitado con respeto mientras era honesto sobre nuestra situación. Si eso te pareció humillante, quizás deberías pensar por qué. Escurrí la pasta y empecé a servirla. Además, pensé que querías evaluar si valía la pena seguir conmigo. ¿De qué otra manera se supone que lo harás sin ver cómo manejo situaciones como esta? Me miró fijamente durante un largo momento, probablemente dándose cuenta de que cada prueba que intentó hacer había fracasado por completo. En lugar de desesperarme por su atención, estaba descubriendo exactamente qué tipo de hombre había sido su marido todo este tiempo. No eres la misma persona con la que me casé. Tienes razón. La persona con la que te casaste habría pasado esta semana suplicándote que cambiaras de opinión. Esta persona es más sabia. El viernes por la mañana trajo un enfoque diferente. La encontré sentada en la mesa de la cocina con lo que parecían sospechosamente puntos de conversación preparados y escritos en un bloc de notas. Toda su actitud había cambiado de la prueba al control de daños. Creo que necesitamos tener una conversación de verdad, dijo mientras me servía el café. Hemos estado teniendo conversaciones de verdad toda la semana. A menos que te refieras a una conversación en la que finjo que tu ultimátum no ocurrió. Mira, admito que manejé esto mal. ¿El mensaje? Todo el asunto. Estaba frustrada y no me expresé bien. Me senté frente a ella, curioso por ver a dónde llevaba esto. Continúa. Lo que realmente intentaba decir es que hemos caído en una rutina. No hablamos como antes. Ya no hacemos cosas juntos. Sentí que nos estábamos convirtiendo en roomies en lugar de esposos. Teoría interesante. Háblame más de esa rutina. Consultó sus notas. Bueno, como dije, has estado trabajando más horas, y cuando estás en casa, sueles estar con tu portátil o viendo esos podcasts de negocios. El ascenso que obtuve requería módulos de formación adicionales, 30 horas de trabajo de curso que tuve que completar en mi tiempo libre. Te lo mencioné varias veces. Lo sé, pero... ¿Y esos podcasts de negocios? Estaba investigando estrategias de inversión porque quería discutir la posibilidad de mover nuestros ahorros a fondos de mayor rendimiento, algo que nos beneficiaría a ambos. Se movió incómoda. Vale, pero ¿y lo social? Solías disfrutar saliendo con amigos. Tus amigos,
que pasan cada reunión quejándose de las carreras de sus maridos, las aficiones de sus maridos, las familias de sus maridos? Me cansé de ser el único hombre en la habitación del que no se hablaba como si fuera un empleado decepcionante. No hacen eso. Saqué mi teléfono y busqué una conversación de texto. El viernes pasado en la cena con tu club de lectura, al menos tu marido realmente escucha cuando hablas. El mío solo gruñe y vuelve a sus videojuegos. Eso iba dirigido a ti, sobre mí. Mientras yo estaba sentado allí mismo. Su rostro palideció. El viernes anterior a ese, qué suerte tienes de que él realmente planee citas nocturnas. Yo tengo que programar literalmente la intimidad como una cita con el dentista. De nuevo, sobre mí, delante de mí, como si fuera un mueble. Yo. No me di cuenta de que oíste eso. Lo oí todo. Cada vez que ponían los ojos en blanco cuando contribuía a las conversaciones, cada comentario pasivo-agresivo sobre los hombres en general que estaba claramente dirigido a mí específicamente. Cada vez que te reías en lugar de defender a tu marido. Miró su bloc de notas, probablemente dándose cuenta de que sus puntos de conversación preparados no iban a funcionar contra pruebas documentadas. Pero esto es lo realmente interesante, continué. Toda la semana me has estado poniendo a prueba. El ultimátum, el instructor de yoga, los intentos de hacer que persiga tu atención. Pero ni una sola vez me has preguntado qué he estado pensando yo durante tu periodo de evaluación. ¿Qué quieres decir? Has estado tan centrada en decidir si valía la pena seguir conmigo que nunca consideraste que yo podría estar haciendo la misma evaluación sobre ti. El color desapareció por completo de su rostro. El miércoles, me reuní con 3 abogados. No porque hubiera tomado ninguna decisión, sino porque quería entender mis opciones. Resulta que en un divorcio incausado, la documentación es importante. Saqué una carpeta de mi maletín y la puse sobre la mesa. Estados de cuenta que muestran las cuentas individuales que abrí. Capturas de pantalla de tus mensajes de texto, incluido el ultimátum original. Fotos del instructor de yoga que invitaste sin avisarme. Una cronología de tus patrones de comportamiento en los últimos 6 meses. No puedes estar hablando en serio. Totalmente en serio. Querías pasar una semana evaluando si valía la pena seguir conmigo. Yo pasé la misma semana evaluando si quiero que me mantenga alguien que ve nuestro matrimonio como condicional. Miró la carpeta como si pudiera explotar. Esto es una locura. Estaba tratando de salvar nuestro matrimonio. No, estabas tratando de controlarlo. Hay una diferencia. Salvar un matrimonio requiere que ambas personas trabajen juntas. Lo que hiciste fue dar un ultimátum y esperar que yo bailara para obtener tu aprobación. Nunca dije que tuvieras que demostrar nada. Literalmente dijiste que necesitabas tiempo para pensar si valía la pena seguir conmigo. ¿Qué se suponía que debía hacer yo con esa información? ¿Sentarme en silencio mientras decidías mi destino? Se quedó en silencio por un largo momento, probablemente dándose cuenta de cómo se veían sus acciones cuando se presentaban como pruebas en lugar de emociones. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. Tu periodo de evaluación termina mañana. Pero hay algo que no consideraste cuando iniciaste este proceso. En el momento en que me dijiste que no estabas segura de si valía la pena seguir conmigo, me mostraste exactamente cómo ves esta relación. Me recliné en mi silla. Una mujer que valora a su marido no lo pone a prueba. No invita a otros hombres para probar sus reacciones. No amenaza la estabilidad de su matrimonio para llamar la atención. No estaba amenazando nada. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Abrió la boca y la volvió a cerrar, porque la respuesta honesta era que estaba absolutamente amenazando, y ambos lo sabíamos. Todos los abogados me dijeron lo mismo. La documentación importa. La intención importa. El patrón de comportamiento importa. Y lo que he documentado esta semana es un patrón de manipulación, pruebas y juegos emocionales. ¿Te vas a divorciar de mí? Estoy preparado para hacerlo. La solicitud de divorcio está lista. Solo necesita mi firma. Sus manos temblaban ahora. ¿Por un mensaje de texto?
Por 6 años de matrimonio en los que mi esposa aparentemente me ve como alguien que necesita demostrar su valía en lugar de alguien cuyo valor ya reconoce. Me levanté y volví a llenar mi taza de café. Querías una semana para decidir si valgo la pena. Mañana es tu fecha límite. Pero entiende esto. Sea cual sea la decisión que tomes, yo ya he tomado la mía sobre lo que significa estar casado con alguien que piensa que los ultimátums son herramientas de relación apropiadas. ¿Qué significa eso? Significa que incluso si decides que vale la pena seguir conmigo, no estoy seguro de que tú valgas la pena para que yo siga contigo. El sábado por la mañana, estaba disfrutando de mi café y leyendo cuando sonó el timbre. A través de la ventana, pude ver el coche de su madre en la entrada. Había llegado la caballería. Abrí la puerta y me encontré no solo a su madre, sino también a su hermana y a su mejor amiga de la universidad. Las 3 mujeres parecían preparadas para la batalla. Tenemos que hablar, anunció su madre, pasando a mi lado para entrar en la casa. Buenos días a usted también. Por favor, pasen. Se reunieron en el salón como un tribunal. Mi esposa apareció desde el piso de arriba, claramente habiendo orquestado esta intervención. Estamos aquí porque alguien tiene que hacerte entrar en razón, empezó su hermana. Ha estado llorando toda la semana. Lamento oír eso. Los ultimátum pueden ser emocionalmente difíciles para todos los involucrados. Su madre dio un paso al frente. No te pases de listo conmigo, jovencito. El matrimonio requiere compromiso. No puedes simplemente amenazar con el divorcio cada vez que tenéis un desacuerdo. Perspectiva interesante. Dígame, cuando su hija me envió un mensaje diciendo que necesitaba una semana para decidir si yo valía la pena, ¿era eso un compromiso? Ella estaba expresando sus sentimientos a través de un ultimátum, pero de alguna manera soy yo el que amenaza con el divorcio. Su mejor amiga intervino. Mira, la conozco. No dice ni la mitad de las cosas que quiere decir cuando está enfadada. Ya debería saberlo. Entonces, ¿debería haberla ignorado cuando dijo que estaba evaluando si seguir conmigo? ¿Simplemente descartarlo como ruido emocional? Deberías haber luchado por tu matrimonio en lugar de rendirte a la primera señal de problemas, dijo su madre. Dejé mi café y las miré a cada una por turno. Dejadme preguntaros algo. Si vuestro marido os enviara un mensaje diciendo que necesita una semana para decidir si valéis la pena, ¿cómo responderíais? El rostro de su madre se tensó. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque los hombres no. ¿No lo harían? ¿No harían qué? ¿No evaluarían a sus esposas como inversiones de negocios? ¿No invitarían a otros hombres durante el periodo de evaluación? ¿No pondrían a sus cónyuges a prueba? La habitación se quedó en silencio. Su hermana miró a mi esposa, probablemente dándose cuenta de que había detalles de esta historia que no había oído. ¿Qué otros hombres? Exigió su madre. El rostro de mi esposa se puso rojo. No fue así. Invitó a un hombre de su clase de yoga a cenar el jueves por la noche. No lo mencionó hasta que entré y lo encontré aquí. Cuando le pregunté en privado, admitió que quería que la viera interactuando con otras personas para recordarme lo que me estaba perdiendo. La boca de su mejor amiga se abrió de par en par. ¿Hiciste qué? No fue una cita. Solo fue una cena. Durante la semana en que estabas evaluando si conservar a tu marido, con un hombre que nunca había conocido, sin previo aviso. Miré a su equipo de apoyo. ¿Alguna de vosotras le habría hecho eso a su cónyuge? Su hermana miraba a mi esposa como si le hubieran salido cuernos. Eso es increíblemente inapropiado. Lo que nos lleva a por qué estáis todas aquí, continué. Vinisteis a convencerme de que luchara por mi matrimonio. Pero ninguna de vosotras ha preguntado por qué estoy luchando. Su madre se cruzó de brazos. Estás luchando por tu esposa, por tu familia. ¿Lo estoy? Porque esta semana, mi esposa ha tratado nuestro matrimonio como un periodo de prueba. Ha puesto a prueba mis reacciones trayendo a otros hombres a nuestra casa. Ha dado ultimátums por mensaje de texto en lugar de tener conversaciones de adultos.
Ha reclutado a su familia para presionarme en lugar de abordar los problemas directamente. Hice un gesto hacia mi esposa. Así que decime, ¿qué se supone exactamente que debo luchar por conservar? A una mujer que te ama, dijo su madre, pero su voz había perdido parte de su convicción. Una mujer que me ama no me somete a juicio. No me pone a prueba con otros hombres. No amenaza la estabilidad de nuestro matrimonio para llamar mi atención. Su mejor amiga parecía incómoda ahora. Quizás haya culpa por ambas partes aquí. Absolutamente. Debería haber abordado estos patrones hace meses en lugar de esperar que se resolvieran solos. Debería haber establecido límites más claros sobre qué comportamiento aceptaría y cuál no. Debería haber reconocido que alguien que ve el amor como algo condicional probablemente no está preparado para el matrimonio. Mi esposa finalmente habló. Eso no es justo. Yo te amo. Amas la idea de mí. Amas lo que proporciono, lo que represento, cómo te hago sentir, pero no me amas a mí lo suficiente como para tratarme con respeto básico. Eso no es verdad. Entonces explica el ultimátum. Explica por qué pensaste que era apropiado darle a tu marido una fecha límite para demostrar su valía. Explica por qué invitaste a otro hombre durante ese periodo de evaluación. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero sus refuerzos estaban empezando a ver la situación de manera diferente. Su hermana habló primero. Creo que quizás deberíamos irnos. Esto parece algo que vosotros dos necesitáis resolver en privado. En realidad dije, ya que estáis todas aquí, hay algo que deberíais saber. Vuestra intervención es innecesaria. Hoy es el último día del periodo de evaluación que ella solicitó. Mañana me dará su decisión sobre si vale la pena seguir conmigo. Me levanté y fui a mi maletín. Pero yo ya he tomado mi decisión sobre si quiero estar casado con alguien que piensa que los ultimátums son herramientas de relación apropiadas. Saqué los papeles del divorcio y los puse en la mesa de café. Las 4 mujeres los miraron como si fueran radiactivos. Esta es la solicitud de divorcio. Está completa excepto por mi firma. Que la firme o no depende enteramente de lo que suceda en las próximas 24 horas. El rostro de su madre se había puesto pálido. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Tu hija quería una semana para evaluar mi valía. Bueno, yo usé la misma semana para evaluar lo que significa estar casado con alguien que ve nuestra relación como condicional. Miré directamente a mi esposa. Tienes hasta mañana por la noche para decidir si valgo la pena. Pero entiende esto, incluso si decides que sí, no estoy seguro de que hayas demostrado que vales la pena para que yo siga contigo. La habitación estaba en un silencio sepulcral. Su equipo de apoyo había venido esperando avergonzarme para que me sometiera, para convencerme de que luchar por migajas de afecto era noble. En cambio, estaban presenciando cómo es cuando un hombre se niega a rogar por respeto básico. Creo que deberíais iros todas ahora. Ella tiene que pensar seriamente, y necesita hacerlo sin un coro que le diga que los ultimátums son solo expresar sentimientos. Mientras salían, su madre se volvió hacia mí. Se supone que el matrimonio es para siempre. Tiene toda la razón. Precisamente por eso no debería ser tratado como un periodo de prueba. El domingo por la noche llegó con el peso de la finalidad. Había pasado el día haciendo exactamente lo que había estado haciendo toda la semana, vivir mi vida con dignidad y propósito. Salí a correr, me puse al día con la lectura y preparé una cena sencilla. Sin gestos dramáticos, sin intentos de última hora para influir en su decisión. Un hombre que conoce su valor no hace campaña para ser reconocido. Ella había estado inusualmente callada todo el día, moviéndose por la casa como si caminara por un museo de su vida anterior. Cada pocas horas, la sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar del todo. No la mirada calculadora de principios de semana, sino algo más cercano al pánico. Exactamente a las 7, apareció en el salón donde yo estaba leyendo. Claramente se había preparado para este momento, probablemente había ensayado su discurso varias veces. He tomado mi decisión, dijo, con la voz apenas un susurro. Cerré mi libro y le presté toda mi atención. Te escucho. Quiero seguir contigo.
Quiero que sigamos juntos. Me he dado cuenta de que manejé todo mal esta semana. El mensaje, el ultimátum, traer a Rodrigo. Tenía miedo de que nos estuviéramos distanciando, y pensé que quizás si creaba algo de urgencia, te recordaría cuánto significamos el uno para el otro. Se sentó frente a mí, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Sé que fue manipulador. Sé que fue injusto, pero estaba desesperada, y la gente desesperada hace estupideces. Asentí lentamente. Continuó. He estado pensando en lo que dijiste ayer sobre cómo veo nuestra relación como condicional. Tienes razón. He estado tratando nuestro matrimonio como algo que tenías que ganarte en lugar de algo que ambos elegimos. Respiró hondo y temblorosamente. No quiero perderte. No quiero que nos perdamos. Si me das otra oportunidad, prometo que lo haré mejor. Me comunicaré en lugar de ponerte a prueba. Confiaré en lugar de manipular. Te trataré como el marido que siempre has sido en lugar de como alguien que tiene que demostrar su valía. Cuando terminó, la habitación se quedó en silencio. Se sentó allí mirándome con esperanza y miedo luchando en sus ojos, esperando mi respuesta a su decisión de que yo valía la pena. Me acerqué a la mesa de café y cogí los papeles del divorcio que habían estado allí desde ayer. Su respiración se cortó cuando abrí la carpeta. Aprecio tu honestidad, dije finalmente. Y creo que dices en serio todo lo que acabas de decir, pero esto es lo que todavía no entiendes. Saqué un bolígrafo y lo sostuve sobre la línea de la firma. En el momento en que me enviaste ese mensaje pidiendo una semana para evaluar mi valía, nuestro matrimonio cambió para siempre. No por lo que decidiste, sino por lo que revelaste sobre cómo me ves. Su rostro se puso blanco. Por favor, no los firmes. Durante 6 años, pensé que estaba casado con alguien que me eligió. Alguien que vio mi valor y decidió que quería construir una vida conmigo. Esta semana, descubrí que en realidad estaba casado con alguien que me ve como una mercancía que necesita evaluar periódicamente. Eso ya no es verdad. Te dije que me di cuenta de que estaba equivocada. Te diste cuenta de que estabas equivocada porque las consecuencias se hicieron reales. Pero, ¿qué pasará la próxima vez que te sientas insegura? ¿La próxima vez que pasemos por una mala racha? ¿Tendré otro periodo de evaluación? ¿Otro ultimátum? Ahora estaba llorando, pero continué. Querías una semana para decidir si yo valía la pena. Bueno, yo usé esa misma semana para decidir si quiero que me mantenga alguien que piensa que esa es una forma apropiada de manejar un matrimonio. Firmé los papeles con mano firme. Y decidí que no. No puedes hacer esto. Podemos arreglarlo. No, no podemos. Porque el problema fundamental no es algo que se pueda arreglar con promesas. No me ves como un compañero igualitario. Me ves como alguien cuya posición en tu vida necesita una revisión periódica. Me levanté y le entregué los papeles firmados. Ya no estoy enfadado. Ya no estoy herido. Simplemente he terminado de estar casado con alguien que trata el amor como una evaluación de desempeño. Agarró los papeles pero no los miró. ¿Y qué hay de todo lo que construimos juntos? 6 años de matrimonio, nuestra casa, nuestros planes. Esas cosas se construyeron sobre la suposición de que ambos nos valorábamos incondicionalmente. Has demostrado que esa suposición era errónea. Al menos por tu parte. Puedo cambiar. Cambiaré. Quizás lo hagas, pero no conmigo. No estoy interesado en ser la experiencia de aprendizaje o el proyecto de redención de nadie. Estoy interesado en estar con alguien que ya conoce mi valor sin necesitar una semana para pensarlo. Caminé hacia las escaleras, luego me volví para mirarla por última vez. Estaba sentada allí, sosteniendo los papeles del divorcio, con las lágrimas corriendo por su rostro, probablemente dándose cuenta de que su periodo de evaluación había fracasado de la manera más espectacular posible. Para que conste, dije, espero que aprendas de esto. Espero que tu próxima relación sea con alguien a quien nunca sientas la necesidad de poner a prueba, o evaluar, o poner en periodo de prueba, porque así es como se ve el amor de verdad. Se ve como elegir a alguien y luego nunca cuestionar esa elección. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Lo que quieras.
Eres libre de encontrar a alguien cuyo valor no necesites tiempo para considerar. Alguien que cumpla con los estándares que todavía estás descubriendo. Alguien a quien no le importe ser evaluado. Subí las escaleras para hacer una maleta. Me quedaría en un hotel mientras resolvíamos los detalles. Pero la parte difícil había terminado. Había elegido mi propio valor por encima de la incertidumbre de otra persona sobre él. Detrás de mí, podía oírla sollozar, probablemente dándose cuenta de que su semana de evaluación le había costado todo lo que había estado tratando de salvar. Pero ese ya no era mi problema. Le había dado exactamente lo que había pedido, honestidad total sobre cómo sería la vida sin mí. La diferencia era que ella había pensado que era la que tomaba la decisión. Nunca consideró que los ultimátum funcionan en ambos sentidos y que un hombre que conoce su valor no espera a que otras personas lo reconozcan. Encuentra a alguien que ya lo hace. Mientras empacaba mi ropa, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. El tipo de paz que viene de finalmente detener el agotador trabajo de tratar de demostrar tu valía a alguien que ya debería conocerla. Ella había tenido su semana para pensar, y yo había obtenido mi libertad. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.